A lo largo de la extensa historia de la monarquía inglesa, algunos nombres han quedado grabados por sus grandes logros, y otros por el modo extraño e inquietante en que encontraron su final. Eduardo II fue uno de esos casos. Fue derrocado, encarcelado y, según cuentan, asesinado de una forma tan atroz y específica que incluso hoy cuesta creer que haya sido real. Un hierro al rojo vivo introducido por el recto. Ese habría sido el método elegido para matarlo, sin dejar marcas visibles en su cuerpo. Un castigo tan brutal como deliberado. Pero ¿cuánto de esto es cierto y cuánto pertenece al terreno de la leyenda? ¿Qué misterios siguen envolviendo esta historia escalofriante? Hoy los vamos a descubrir. Y ya sabes, si te apasionan los secretos del pasado, no olvides suscribirte y darle a me gusta antes de que termine el vídeo. A lo largo de la compleja historia de la monarquía inglesa, pocos reyes dejaron tras de sí un legado tan diferente, y para muchos decepcionante, como el de Eduardo II. Su padre, el rey Eduardo I, conocido con el temible apodo de «el martillo de los escoceses», representaba la imagen perfecta del monarca medieval. Inteligente, despiadado y con un fuerte control del poder. Durante su reinado, Inglaterra expandió sus territorios, aplastó rebeliones internas y se consolidó como una de las potencias más temidas de Europa. Pero cuando Eduardo I murió y su hijo heredó la corona, todo ese poder acumulado comenzó a resquebrajarse. La fuerza de la Casa Real parecía debilitarse desde dentro. Eduardo II, a diferencia total de su padre, fue un hombre de complexión imponente y notable fuerza física, pero carente de la firmeza y la astucia política que su cargo exigía. En lugar de entregarse al gobierno del reino o a las obligaciones religiosas, dedicaba gran parte de su tiempo a placeres triviales y a la compañía de personas humildes, con quienes formaba lazos inusuales para un monarca. Lo más polémico fue su obsesiva cercanía con un pequeño círculo de favoritos, hombres que elevó a posiciones de poder con una devoción que escandalizó a la corte entera. Para la nobleza, Eduardo no era simplemente un rey débil o distraído. Era una amenaza directa al orden del reino. Su incapacidad para ejercer autoridad y su favoritismo desmedido encendieron tensiones que poco a poco comenzarían a resquebrajar el trono que su padre había dejado tan firmemente asentado. Eduardo II nació en abril de 1284, en un momento en el que el ejército inglés acababa de completar la conquista de Gales. Su lugar de nacimiento, el imponente castillo de Caernarfon, una fortaleza costera en el noroeste galés, no fue una elección casual. Simbolizaba el dominio inglés sobre tierras recién anexadas. Era el 14º hijo del rey Eduardo I y de Leonor de Castilla, y por tanto no estaba destinado al trono. De hecho, su ascenso parecía improbable. Pero el destino, caprichoso como suele ser, intervino. Más de la mitad de los hijos de Eduardo y Leonor murieron en la infancia, víctimas de enfermedades comunes en la época. Cuando los 3 hermanos mayores de Eduardo fallecieron uno tras otro, aquel niño frágil, que apenas había llegado al mundo, se convirtió inesperadamente en el heredero único al trono de Inglaterra. Aunque era hijo de uno de los monarcas más imponentes de Europa, Eduardo II mostró desde joven que era radicalmente distinto a su padre. Mientras que Eduardo I, conocido como el martillo de los escoceses, encarnaba la fuerza militar, la determinación inquebrantable y el pragmatismo frío, su heredero parecía inclinarse hacia todo lo contrario. Mostraba una naturaleza más blanda, indecisa y, en ocasiones, una excentricidad que desconcertaba incluso a sus allegados. Desde su infancia, Eduardo II evidenció poco interés por las actividades propias de un príncipe medieval. Mientras los hijos de la nobleza de su edad se formaban en la equitación, el arte de la espada, la caza y los torneos, él se sentía atraído por los campesinos, los herreros, los marineros e incluso por juglares, acróbatas y músicos ambulantes. Su fascinación por la vida común y sus amistades con personas consideradas muy por debajo de su rango causaban incomodidad en la corte. Pero lo más preocupante
no era solo su afinidad por lo mundano, sino su tendencia temprana a depositar una confianza ciega en aquellos a quienes tenía cariño. Una y otra vez permitió que sus emociones personales superaran la razón y los intereses del reino. Con una infancia forjada en esas preferencias, tan inusuales para un futuro rey, cabe preguntarse: ¿estaba Eduardo II destinado desde el principio a protagonizar una tragedia? ¿O fueron esas decisiones tempranas, aparentemente inocuas, los primeros pasos silenciosos hacia la caída de una dinastía? De todos los compañeros que pasaron por la vida de Eduardo II, ninguno dejó una huella tan profunda ni generó tanto conflicto como Piers Gaveston. Nacido en una familia noble de Gascuña, Gaveston conoció a Eduardo cuando ambos eran apenas adolescentes en la corte inglesa. Desde ese primer encuentro, se forjó entre ellos un vínculo peculiar, íntimo y duradero, que influiría decisivamente en la personalidad y el futuro político del joven príncipe. El rey Eduardo I no tardó en percibir la influencia inusual que Gaveston ejercía sobre su hijo. Preocupado por la intensidad de esa relación, que consideraba impropia y políticamente peligrosa, ordenó el destierro inmediato de Gaveston, con la esperanza de romper esa conexión. Pero en 1307, tras la muerte de Eduardo I, nada se interponía ya entre el joven rey y su favorito. Una de las primeras decisiones de Eduardo II al ascender al trono fue revocar el exilio de Gaveston y traerlo de vuelta a la corte. No solo eso, lo colmó de honores, nombrándolo conde de Cornualles, un título de altísima dignidad tradicionalmente reservado a miembros de la familia real. Para la aristocracia inglesa, esto fue poco menos que un escándalo. La fulgurante ascensión de Gaveston, un noble sin peso político propio, era ya en sí motivo de descontento. Pero lo que más incomodó fue la forma desmedida y casi pública en la que el rey mostraba su afecto hacia él. Esa relación, fuese amorosa o no, no solo violaba el decoro esperado de un monarca, comenzaba a representar un desafío abierto al equilibrio de poder en el reino. La indignación alcanzó su punto máximo durante la ceremonia de coronación de Eduardo en la abadía de Westminster. Mientras la reina Isabel de Francia, hija del poderoso rey Felipe IV, permanecía a su lado en aquel solemne ritual que debía consagrar la unión de dos grandes casas reales, la atención de Eduardo no estaba en su joven esposa. Todos los ojos lo vieron. Su mirada estaba fija en Piers Gaveston. Pero lo que ocurrió después fue aún más humillante. En lugar de honrar a Isabel con los regalos de boda reales, joyas de la corona, tesoros estatales y presentes diplomáticos enviados desde distintas cortes europeas, Eduardo los entregó en gran parte a Gaveston. Incluso algunas piezas del ajuar real que debían simbolizar la legitimidad de la nueva reina terminaron en manos de su favorito. Para los nobles ingleses, esto no fue solo una falta de protocolo, fue una provocación. Se trataba de un desprecio flagrante hacia la reina, hacia Francia, uno de los aliados clave del reino, y hacia la dignidad de la monarquía inglesa. A sus ojos, Eduardo II no solo rompía las normas de decoro y tradición, estaba comprometiendo la estabilidad de la corona con decisiones guiadas por sus emociones personales, en lugar del deber real. Y ese tipo de debilidad, en tiempos de tensiones políticas y guerras fronterizas, no era algo que los lores estuvieran dispuestos a tolerar por mucho tiempo. Si Eduardo y Gaveston fueron amantes en el sentido moderno de la palabra, sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Ningún documento contemporáneo ha sobrevivido que confirme su relación de manera explícita. Sin embargo, un cronista de la época dejó una frase que ha alimentado siglos de especulación. Eduardo amaba a Gaveston más que a cualquier mujer. La nobleza, ya recelosa de un rey joven, inexperto y claramente influenciado por un círculo cerrado de favoritos, comenzó a ver en Gaveston algo más que una simple compañía indeseada. Lo consideraban una influencia corruptora, un intruso que había conseguido un lugar privilegiado en el corazón y en la corte del rey, sin haber hecho méritos para ello. Lo que más agravó la situación fue la actitud del propio Gaveston. No solo no se esforzaba por ganarse el respeto de los lores, al contrario, los ridiculizaba abiertamente.
Se burlaba de ellos en público y les asignaba apodos despectivos. Llamó a uno el perro negro de Arden, a otro José el judío, en clara alusión antisemita para humillar su posición. Estas provocaciones no fueron simples gestos de arrogancia. Fueron ataques directos al orgullo, la autoridad y el prestigio de las familias más poderosas del reino. Finalmente, la paciencia de los varones llegó a su límite. Los lores más poderosos del reino emitieron un ultimátum implacable. O Eduardo se deshacía de Piers Gaveston, o se preparaba para una guerra civil. Bajo una intensa presión, el rey accedió a exiliar a su favorito, enviándolo a Irlanda con el título de representante real. Pero incluso en ese acto de aparente obediencia, Eduardo buscó la forma de mantenerlo cerca, nombrándolo con honores y otorgándole autoridad. La separación, sin embargo, fue breve. A través de una combinación de presiones políticas, sobornos encubiertos y amenazas veladas, Eduardo logró que los nobles aceptaran, a regañadientes, el regreso de Gaveston. Y cuando finalmente volvió, ni él ni el rey mostraron el más mínimo arrepentimiento. Al contrario, reanudaron sus demostraciones públicas de afecto y poder, como si su retorno fuera una victoria personal sobre el resto de la aristocracia. Pero para los lores del reino, esto fue la gota que colmó el vaso. El regreso de Gaveston no fue solo una provocación, fue una humillación. El rey no solo los había desobedecido, los había desafiado en su propio terreno, debilitando las bases de su alianza con la nobleza. A partir de ese momento, la figura de Eduardo II quedó marcada no solo como un monarca errático, sino como un soberano cada vez más aislado, dispuesto a perder el favor de sus aliados con tal de proteger a un solo hombre. Ese acto, aparentemente personal, fue el inicio de una tragedia política que arrastraría a Inglaterra al caos durante el resto de su reinado. Porque Eduardo II no estaba jugando una partida peligrosa con cartas débiles. Estaba descartando, una a las únicas personas que quizás podrían haber salvado su trono. La furia de la nobleza inglesa hacia Piers Gaveston había llegado a un punto sin retorno. Sus constantes provocaciones, su actitud arrogante y el poder desmedido que ostentaba sin mérito alguno habían logrado algo casi imposible: unificar a los lores más poderosos del reino bajo una causa común. Para ellos, Gaveston ya no era solo una molestia o una figura polémica, sino una amenaza directa al equilibrio político de Inglaterra. Eliminarlo dejó de ser una cuestión de conveniencia y se convirtió en un acto de deber patriótico. En el año 1312, esa determinación se transformó en acción. Al mando de la operación estaba Richard de Beauchamp, conde de Warwick, uno de los nobles más insultados públicamente por Gaveston, quien lo había apodado con desprecio el perro negro de Arden. Junto a otros lores hartos del favoritismo real, organizó una alianza para cazar al protegido del rey. Al enterarse, Eduardo II reaccionó con desesperación. Abandonó una vez más a la reina Isabel, que se encontraba embarazada, y huyó hacia el norte en compañía de Gaveston, intentando evitar la confrontación. Pero la escapatoria fue inútil. Gaveston fue localizado en Scarborough, un puerto en la costa del norte de Inglaterra, y obligado a rendirse bajo promesas de un juicio justo. Fue escoltado hasta Warwick, pero no lo esperaba un tribunal imparcial. Lo que le aguardaba era una venganza largamente acumulada. Allí, en presencia de varios de los lores más influyentes de Inglaterra, se dictó un veredicto implacable. Piers Gaveston fue declarado consejero maligno y enemigo público del reino. Lo acusaron de sembrar la discordia entre la nobleza, de manipular al rey en beneficio propio y de haber conducido a la nación al borde de una guerra civil. Su cercanía con Eduardo II, lejos de verse como una lealtad política, fue retratada como una influencia perversa que debilitaba la corona desde dentro. El 19 de junio de 1312, sin juicio formal ni apelación posible, Gaveston fue ejecutado. Le atravesaron el cuerpo con una espada y luego fue decapitado en un campo a las afueras del castillo de Warwick. No hubo ceremonia, ni última palabra, ni perdón. Su muerte fue rápida, brutal,
y para los lores que la ordenaron, absolutamente necesaria. Cuando Eduardo II se enteró de la muerte de Gaveston, quedó completamente devastado. Su dolor no era solo el de un rey que perdía a un aliado político, sino el de un hombre que había perdido a la persona más cercana de su vida. Su tristeza se mezcló con una humillación insoportable y una ira que lo consumía por dentro. Sin embargo, pese a su furia, Eduardo se encontraba en una posición de profunda debilidad. Su autoridad como monarca había quedado reducida a una figura decorativa, controlada por una nobleza que ya no lo respetaba ni lo temía. Incapaz de vengar la ejecución de Gaveston, sin provocar un conflicto directo que podría costarle el trono, Eduardo se vio obligado a ceder. Firmó acuerdos de reparto de poder y aceptó una supervisión constante por parte del Parlamento y los varones, todo a cambio de una paz frágil y temporal. Pero bajo esa sumisión aparente, el rey nunca perdonó ni olvidó. Su resentimiento se convirtió en una estrategia silenciosa: recuperar su poder desde las sombras, reconstruir alianzas leales y esperar el momento justo para tomar represalias. Fue en ese contexto que Eduardo lanzó una campaña militar contra Escocia, que en ese momento se encontraba bajo el liderazgo indomable de Robert de Bruce. El objetivo del rey no era solamente subyugar al norte rebelde, sino también restaurar su imagen como líder fuerte y decidido. Pero esta ambición militar pronto revelaría otra dimensión del drama: la incompetencia de Eduardo como estratega y comandante. Lo que debía ser un acto de reafirmación real terminaría sellando aún más su caída. El intento de venganza de Eduardo II lo llevó directamente al desastre, protagonizando una de las derrotas más humillantes en la historia de la monarquía inglesa. En junio de 1314, en la célebre batalla de Bannockburn, el rey encabezó un enorme ejército con la esperanza de aplastar a las fuerzas escocesas comandadas por Robert de Bruce y con ello recuperar su reputación hecha trizas. Pero lo que debía ser una victoria gloriosa se convirtió rápidamente en una debacle absoluta. La estrategia inglesa fue torpe desde el inicio. El terreno pantanoso ralentizó el avance de las tropas, la moral del ejército se vino abajo y la desorganización cundió entre los mandos. Cuando los escoceses lanzaron un contraataque feroz, el caos fue total. En vez de quedarse a luchar junto a sus soldados como lo haría un verdadero rey, Eduardo II abandonó el campo de batalla. Huyó cobardemente hasta el castillo de Dunbar, desde donde arregló su regreso a Inglaterra por mar. Las consecuencias de esta fuga fueron devastadoras. Miles de soldados ingleses fueron masacrados o capturados, mientras que el rey regresaba solo y derrotado, habiendo perdido más que una batalla. Perdió el respeto de su pueblo. Si antes se lo consideraba un gobernante débil, ahora se hablaba abiertamente de él como de un cobarde, un estratega fracasado y un rey indigno de portar la corona. Con cada derrota, con cada paso en falso, se hacía más evidente una amarga verdad. La caída de Eduardo II ya no era una posibilidad lejana, era una certeza inevitable. Hugh Despenser, más concretamente Hugh Despenser el Joven, heredó con rapidez el lugar privilegiado que alguna vez ocupó Piers Gaveston en la vida del rey. Al igual que su antecesor, Despenser era inteligente, ambicioso y poseía un notable talento para ganarse la confianza de Eduardo II. Sin embargo, a diferencia de Gaveston, sus aspiraciones no se limitaban al afecto del rey ni al prestigio cortesano. Despenser codiciaba el poder real, tangible, absoluto. Con el respaldo discreto pero constante de su padre, Hugh Despenser el Viejo, la familia Despenser fue tejiendo una red de influencia que terminó por envolver completamente la corte. Eduardo II, cada vez más aislado emocionalmente y débil en el ámbito político, puso en manos de Despenser un poder sin precedentes. Le otorgó vastas extensiones de tierra, títulos nobiliarios, el control sobre regiones estratégicas e incluso voz decisiva en asuntos de Estado. Lo más grave fue que, para alimentar este favoritismo, se confiscaron propiedades enteras de nobles rivales, muchos de ellos antiguos aliados de la corona, para luego ser entregadas directamente a los Despenser.
Esta descarada acumulación de privilegios no solo rompió el frágil equilibrio entre la monarquía y la nobleza, sino que encendió una nueva ola de ira. En los ojos de los grandes señores del reino, los Despenser eran usurpadores disfrazados de cortesanos, y su creciente poder solo podía significar una cosa. Otro enfrentamiento, más profundo y más sangriento, estaba en el horizonte. Una de las personas que fue testigo directo y víctima personal del ascenso arrollador de los Despenser fue nada menos que la reina Isabel de Francia, esposa del propio Eduardo II. Durante años Isabel había soportado en silencio la humillación pública provocada por la relación de su esposo con Piers Gaveston. Había tolerado desplantes, desprecios e incluso la marginación dentro de la corte, todo por preservar la imagen de estabilidad que requería la monarquía inglesa. Pero con la llegada de los Despenser, su paciencia empezó a desmoronarse. Ver cómo Hugh Despenser el joven y su padre acaparaban el poder absoluto, mientras Eduardo se hundía cada vez más en la ineptitud política, fue más de lo que Isabel estaba dispuesta a soportar. Su frustración se agudizó aún más cuando la política exterior, ahora también controlada por los Despenser, comenzó a colapsar. El momento decisivo llegó en 1322, cuando su propio hermano, el rey Carlos IV de Francia, convocó a Eduardo II para que cumpliera con un acto feudal obligatorio: rendir homenaje por el ducado de Gascuña, un territorio francés bajo dominio inglés. Negarse o retrasarse en cumplir con esa ceremonia podía ser interpretado como una provocación directa, incluso como un acto de guerra. Para Isabel esto no era solo una cuestión política, era una prueba más de que su marido había perdido por completo el control del trono, y que si alguien iba a salvar lo que quedaba de Inglaterra, tendría que ser ella. Eduardo II, siguiendo el consejo de Hugh Despenser, tomó una decisión desastrosa. Se negó a viajar personalmente a Francia para rendir homenaje a Carlos IV. No solo fue una afrenta directa a su cuñado, el rey de Francia, sino que también le entregó a este una justificación perfecta para iniciar una campaña militar contra Gascuña. La crisis diplomática no tardó en estallar, y la presión internacional forzó a Eduardo a actuar. En lugar de comparecer él mismo, envió a su esposa, la reina Isabel, con la misión de apaciguar el conflicto. Pero esta vez Isabel no partió simplemente como una mensajera de paz. Viajó a Francia con una determinación silenciosa pero firme: acabar con el reinado de Eduardo II y destruir de una vez por todas el régimen de los Despenser. Había soportado años de humillación y aislamiento. Había visto cómo su país se debilitaba bajo el peso de una corona en manos incompetentes. En tierras francesas, lejos del control de su esposo, Isabel comenzó a trazar su venganza con precisión estratégica. Lo que estaba por venir no era una simple negociación diplomática, sino el principio de una revolución silenciosa que pondría en jaque al mismísimo trono de Inglaterra. Cuando Isabel fue enviada a Francia para negociar en nombre de Eduardo durante la crisis de Gascuña, no regresó a Inglaterra como se esperaba. Desde París hizo una declaración pública que sacudió a la corte inglesa. «No puedo volver mientras cierta persona se interponga entre mi señor el rey y yo». Era una afirmación directa, sin rodeos, y todos sabían a quién se refería: Hugh Despenser el joven. Pero la resistencia de Isabel no terminó con palabras. Aprovechando su posición, comenzó a reunir aliados discretamente, tejiendo una red de nobles descontentos, diplomáticos y enemigos políticos del régimen de los Despenser. Y fue entonces cuando encontró a alguien clave: Roger Mortimer, un influyente noble inglés que alguna vez había sido encarcelado por órdenes del propio Eduardo II, pero que había logrado escapar y refugiarse en Francia. Juntos, Isabel y Mortimer reclutaron soldados, cortejaron a nobles descontentos y trazaron un plan cuidadosamente calculado para llevar a cabo una invasión sin derramamiento de sangre. En septiembre de 1326, desembarcaron en las costas de Orwell, en Suffolk, con una pequeña pero bien entrenada fuerza militar. Lo que ocurrió a continuación sorprendió incluso a sus propios aliados. Casi nadie ofreció resistencia. El pueblo inglés
Harto de la crueldad de los Despenser y profundamente desencantado por los fracasos del rey Eduardo II, recibió a Isabel no como una traidora, sino como una libertadora. Desde pequeñas aldeas hasta la misma ciudad de Londres, el apoyo a la reina se extendió como fuego sobre un campo seco. Las puertas se abrían solas, las tropas del rey desertaban, y en cuestión de semanas, lo que había comenzado como un intento desesperado se convirtió en una revolución triunfante. Mientras tanto, Eduardo II y Hugh Despenser entraron en pánico. El rey y su favorito huyeron hacia el oeste desesperadamente, buscando refugio en los últimos rincones leales del reino. Pero ya era demasiado tarde. La marea había cambiado de forma irreversible. Hugh Despenser el Viejo fue capturado en Bristol y ejecutado públicamente como ejemplo de justicia restaurada. Poco después, el propio Eduardo II fue arrestado y puesto bajo custodia, ya no como soberano de Inglaterra, sino como un traidor a su propio reino. En enero de 1327, por primera vez en la historia de Inglaterra, un monarca reinante fue formalmente depuesto por el Parlamento. Declarado indigno del trono, Eduardo II fue obligado a abdicar en favor de su hijo, un príncipe de apenas 14 años que ascendería como Eduardo III. Pero lo que ocurrió después de su derrocamiento dio paso a uno de los misterios más oscuros y duraderos de la Inglaterra medieval. En lugar de ser ejecutado públicamente como era costumbre con los traidores, Eduardo II fue enviado bajo custodia estricta al castillo de Berkeley. Oficialmente, se dijo que su confinamiento era para proteger su vida, pero todos sabían la verdad. Mientras Eduardo viviera, representaba una amenaza política para el nuevo régimen encabezado por Isabel y Roger Mortimer. Y entonces, menos de un año después de su abdicación, el 21 de septiembre de 1327, se anunció su muerte. Pero lo que verdaderamente ocurrió dentro de los muros del castillo de Berkeley esa noche, permanece envuelto en sospechas y silencio. Desde el primer momento, los rumores se propagaron con más rapidez y violencia que cualquier proclama oficial. Se decía que Eduardo II no había muerto ni por enfermedad ni por pena, sino que había sido asesinado de una forma tan cruel y calculada que parecía sacada de una pesadilla. Una ejecución diseñada para no dejar señales visibles en el cuerpo. Según la versión más macabra y la más repetida, un atizador al rojo vivo fue introducido en su recto, causando la muerte sin heridas externas que pudieran levantar sospechas durante cualquier inspección superficial del cadáver. El castillo de Berkeley, el lugar donde Eduardo estuvo encerrado, se convirtió en el epicentro de todas las especulaciones. Los libros de contabilidad del castillo sí registraron la muerte del exmonarca, pero lo hicieron de forma escueta, sin dar detalles, sin testigos mencionados, sin ninguna ceremonia. Lo más llamativo de todo, el propio señor del castillo, Thomas de Berkeley, no se encontraba presente en el momento de la muerte de Eduardo, lo que aumentó aún más las sospechas de que algo siniestro había ocurrido a espaldas del mundo. Cuando el cuerpo fue preparado para su entierro en Gloucester, se le embalsamó y se envolvió completamente en una tela encerada llamada cerecloth, diseñada para sellar por completo el cadáver e impedir cualquier visualización del cuerpo desnudo. Esto significaba que nadie, ni cortesanos, ni nobles, ni clérigos, llegó a ver el cuerpo real de Eduardo II antes de que fuera sellado en su ataúd. Y así nació una pregunta inquietante. ¿Era realmente Eduardo el que yacía en ese féretro? Años más tarde, en 1330, Roger Mortimer, quien gobernaba junto a la reina Isabel, mandó ejecutar a Edmundo, conde de Kent y medio hermano de Eduardo II, bajo la acusación de conspirar para rescatar a Eduardo del castillo de Corfe. El problema era que esa supuesta conspiración ocurrió 3 años después de que Eduardo II supuestamente hubiese muerto. ¿Estaban intentando rescatar a un hombre ya fallecido? ¿O acaso Eduardo nunca murió realmente en el castillo de Berkeley? Entonces, si Eduardo realmente había muerto en 1327, ¿por qué Edmundo arriesgaría su vida para rescatar a un hombre ya fallecido? Más desconcertante aún, cuando Roger Mortimer fue derrocado en noviembre de ese mismo año, los investigadores encontraron entre los cargos en su contra una acusación particularmente extraña.
que él mismo había propagado rumores sobre la supervivencia de Eduardo, con la intención de atraer a los leales del ex-rey y eliminarlos. Pero eso solo profundizó el misterio. ¿Mortimer mentía como táctica política o estaba encubriendo el hecho de que Eduardo II jamás murió? Entonces, ¿murió realmente Eduardo II en Berkeley, víctima de una ejecución brutal diseñada para dejar ningún rastro? ¿O fue rescatado en secreto por simpatizantes fieles y pasó el resto de su vida en el anonimato, lejos de la corona y la historia oficial? Casi 700 años después, esa pregunta sigue sin respuesta y permanece como uno de los enigmas más oscuros y perturbadores de la monarquía medieval inglesa. ¿Y tú qué crees? ¿Realmente murió Eduardo II, tal como afirman los registros oficiales? ¿O te inclinas más hacia la teoría de que logró escapar y desapareció para siempre entre las sombras del olvido? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría conocer tu perspectiva. Y si disfrutas de historias misteriosas como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes al pasado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio.